Muy bien, buenos días a todos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Hoy vamos a continuar con el avance práctico de la materia. En este caso tenemos el ejemplo número 3, que corresponde a un pozo J de doble construcción. Antes de iniciar, por favor, me confirman si es que pueden oírme bien, como también si es que pueden ver bien la pantalla, ya que la clase pasada tuvimos un inconveniente, ¿no? Con respecto a que teníamos problemas de audio por mi internet. Así que antes de iniciar, me confirman, por favor. Todo normal. Perfecto. Entonces, si estamos normal, iniciamos. Bien, a ver, ya, todo normal, perfecto. Entonces, iniciamos con la ayudantía como tal. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, ay, por favor, estamos ayudantía, no me envíen mensajes de WhatsApp, ya, personas de la materia. Ya. Calcular la trayectoria para el pozo de la figura, el cual tiene un KOP en 1000 pies. La gradiente de la primera curva es de 3 grados por cada 100 pies. Se tiene un desplazamiento de 324 pies al finalizar o al terminar de construir la primera curva. Una profundidad de 6.200 pies TBD al terminar la primera sección tangencial. El primer target se encuentra a 6.600 pies TBD. Un desplazamiento horizontal para el primer target es de 3.500 pies y la gradiente para la segunda curva es de 5 grados cada 100 pies. Para el segundo target se tendrá un desplazamiento de 4.003 pies y una profundidad de 6.845 pies TBD. Bien, primero tengo que analizar. Menciona un primer target, un segundo target, entonces el target vendría a ser los objetivos como tales. Entonces, por la traducción en inglés o traducción en inglés. Entonces, target para la primera curva, en este caso, el primer target se encuentra al finalizar la segunda curva y el segundo target se encuentra al finalizar la sección tangencial número 2. Bien, entonces, el primer KOP, o en este caso el KOP inicial, está en 1000 pies, que es en el punto número 1. Indica también de que existe un desplazamiento de 324 pies al terminar la construcción de la primera curva, o sea que el desplazamiento 2 es 324 pies. ¿Ya? También nos indica de que existe una profundidad TBD de 6.200 pies al terminar la primera sección tangencial. En otras palabras, cuando termina la sección tangencial me da una TBD 3 de 6.200 pies. El primer target se encuentra a 6.600 pies TBD y un desplazamiento para el mismo punto de 3.500 pies. O sea que voy a tener un TBD 4 de 6.600 pies y un desplazamiento de 3.500. Adicional a esto, me indica de que la gradiente de construcción de la segunda curva es de 5 grados por cada 100 pies. Entonces la DLS2, 5 grados por cada 100 pies, y me había olvidado que la DLS1 era de 3 grados por cada 100 pies. Indica también que para el segundo target tenemos un desplazamiento de 4.003 pies. Nuestro segundo target es el punto final, por lo tanto nuestro desplazamiento 5 es de 4.003 y la TBD para ese punto es de 6.845 pies. Todos los datos interpretados en base a la figura como también a la parte textual ya la hemos colocado en el primer punto. Como segundo punto, nosotros lo que vamos a hacer es calcular los radios. En este caso, el radio es igual a 180 grados sobre pi por la DLS o gradiente. Y bien, el radio 1 es igual a 180 grados sobre pi por 3 grados por cada 100 pies para la primera curva y de 5 grados por cada 100 pies para la segunda. Si alguien por favor puede verificar si los datos están correctos, me avisan o hacemos la debida corrección, por favor.
Sí, también en los resultados sale lo mismo. ¿Ya? Entonces, si nuestros resultados se encuentran bien, pasamos al siguiente cálculo, que en este caso para nosotros vendría a ser determinar los ángulos según los datos que nosotros disponemos. Por ejemplo, cuando tenemos un pozo con 2 o 3 ángulos, el ángulo más práctico que podemos tener vendría a ser el ángulo de la parte inferior. Siendo así, nosotros podemos calcularlo en base a aquellos datos que nos proporciona el ejercicio. En este caso, este ejercicio nos proporcionó la TBD4 de 6.600 pies, nos proporciona también el desplazamiento del punto 4 de 3.500, nos proporciona la TBD5 de 6.845 y el desplazamiento 5 de 4.003 pies. Siendo así, por diferencia de variaciones de desplazamiento entre 5 y 4, voy a obtener el cateto opuesto en este triángulo amarillo, y por diferencia entre la TBD5 y TBD4 voy a tener el cateto adyacente. Al tener estos dos valores de los catetos, ¿qué función trigonométrica puedo utilizar que los relacione y me permita despejar el ángulo? Aquí entra la función tangente. Tangente del ángulo 3 va a ser igual al cateto opuesto, que es la variación de los desplazamientos, sobre el cateto adyacente, que es la variación de los TBD. Si yo despejo el ángulo 3, este va a ser igual a la tangente inversa de la variación de desplazamiento sobre la variación de TBD desde los puntos 5 hacia los puntos 4. Si hago el respectivo reemplazo, el ángulo 3 es igual a la tangente inversa de el desplazamiento 5, que era 4.003, menos el desplazamiento 4, 3.500, sobre la TBD 5, 6.845, menos la TBD 4, 6.600 pies, dándonos un ángulo de 64 grados. Por favor, eso me confirma si está bien o hacemos la debida corrección. Está bien. Creo que dijo que está bien. Ya, perfecto. Una vez nosotros tenemos el ángulo 1, en este caso, corrijo, el ángulo 3, tenemos que calcular el ángulo que nos falta. En este caso, el ángulo número 1. Si yo quisiera utilizar la fórmula larga, veamos mis datos. Por ejemplo, la fórmula larga para un pozo de doble construcción es igual a 90 grados más la tangente inversa de el desplazamiento 4, el cual es un dato que yo tengo. El radio 1 y el radio 2 también lo he calculado y necesito el ángulo 3. O sea que puedo utilizar en reemplazo en la parte superior. En la parte inferior, ¿conozco el TBD 4? Sí lo conozco. Conozco el KOP, también es un dato. Conozco el radio 2 y el ángulo 3, también los conozco. Siendo así, ¿qué sucede en estos casos? Pues prácticamente puedo trabajar con la fórmula larga sin ningún inconveniente. Pero, aquí hay un pero importante, el cual es, no estoy obligado a trabajar con esta fórmula larga cuando se me presenta un dato adicional, como ser en este caso un desplazamiento 2 o un TBD 2. La pregunta es ¿por qué? Y bien, ustedes pueden ver aquí en el dibujo de que hay un triángulo dibujado de color violeta o morado o lila. Bien, prácticamente este triángulo se llega a dar o se llega a utilizar cuando yo dispongo de datos como el TBD o el desplazamiento del punto 2. ¿Por qué? Porque este triángulo tiene como hipotenusa, vamos a ir escribiendo primero, el valor del radio 1, o sea que ese ya lo tengo. Segundo, tiene como cateto adyacente a todo el radio 1 menos el valor que yo no estoy ocupando, que es igual a el desplazamiento 2. Y tiene como cateto opuesto a quienes, a la variación del TBD2 menos el KOP. O sea que a través de este pequeño triángulo también yo puedo despejar el valor del ángulo 1, siempre y cuando disponga de alguno de esos valores. Por ejemplo, si yo trabajara con el cateto adyacente, porque dispongo del desplazamiento 2, que es un dato para mí, de 324 pies, voy a utilizar la función coseno. Y yo voy a decir, coseno de el ángulo 2, como han dicho, del ángulo 1, va a ser igual a ¿qué?
va a ser igual a el radio 1 menos el desplazamiento 2 sobre la hipotenusa que es el radio 1. Entonces, esa es una alternativa. La otra alternativa es, si ustedes se acuerdan de la fórmula de trayectoria de desplazamiento 2, que es hacer lo mismo, nosotros vamos a decir desplazamiento 1 es 0, desplazamiento 2 es un dato, radio 1 lo conozco, ¿y qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar simplemente el ángulo número 1. Si yo llego a despejar de aquí el ángulo 1, este va a ser igual a el coseno inverso de 1 menos el desplazamiento 2 sobre el radio 1, que era lo mismo que decir hace rato, radio 1 menos desplazamiento 2 sobre el radio 1. Simplemente lo que se hizo en este caso fue simplificar radio 1 sobre radio 1, quedando directamente la unidad, y se resta lo que nosotros tenemos de 324 sobre 1910. Entonces, esto ya va a depender de cada uno cómo lo quiere tomar en base a la manera más práctica que tenga. Entonces, no importa si trabajan con la fórmula larga, si trabajan con el triángulo de aquí, si trabajan con la fórmula de trayectoria, al final van a llegar a tener un valor muy próximo a 33.9 o 34. ¿Me confirma, por favor, si es que ese valor está correcto? Está correcto. Bien. Ahora, el siguiente paso, una vez tenemos los dos ángulos, es hallar el tercer ángulo que me falta. Y bien, en este caso vendría a ser el ángulo número 2, ¿cierto? Entonces, si yo no me acuerdo cómo calcular el ángulo 2, voy a hacer una simple regla de lógica, le llamo yo, el cual es, comienzo perforando con 0 grados, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con el ángulo 1? Se construye, entonces voy a poner más 1, le voy a poner, vamos a suponer que es el ángulo 1. ¿Qué pasa con el ángulo 2? También se construye, entonces voy a poner más el ángulo 2. ¿Y qué pasa con el ángulo 3? Tiene tendencia de caída, entonces menos el ángulo 3. Si mi objetivo es despejar el ángulo 2, yo voy a decir 2 va a ser igual a este que está con signo negativo, pasa al otro lado y se vuelve positivo, y este que estaba como positivo pasa como negativo, y de esta manera nosotros vamos a tener que el ángulo 2 es igual a la resta del ángulo 3 menos el ángulo 1, que es lo que ustedes pueden ver aquí. Entonces, el ángulo 2 va a ser igual a el ángulo 3 de 64 menos el ángulo 1 de 33.9, dando como resultado 30.1 grados. ¿Hasta ahí estamos bien o alguien tiene alguna duda antes de continuar? Buen día, auxiliar. Yo tengo una pequeñita duda, lo que es. En la calculadora para poner lo que es ese de los ángulos, primero se pone lo que es el sig, después se pone el coseno, ¿no? Y automáticamente lo bota y así coseno menos 1, luego ahí se abre el paréntesis y se coloca lo que son los valores, ¿no? Y ya Correcto. cuando sale el resultado, ya se le pone lo que hay como aquí en la calculadora hay un puntito y 3 comillas, eso es para grado, ¿no? Bien, vamos por ese punto ahora. A ver si me esperan. Lo que pasa, voy a calcularlo del ángulo 1. 324 sobre 1910.
Sí. En este caso lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú vas a trabajar con, conoces, ¿no es cierto?, de que cuando tú me presionas ese o indicas ese botoncito que tiene los puntitos y demás, eso es cuando vas a trabajar con grados, minutos y segundos, ¿cierto? Sí, Aquí nosotros no necesitamos eso, simplemente necesitamos el valor que obtenemos y con eso trabajamos, ¿ya? Por eso trabajamos con el decimal, porque si no diríamos 33 grados, 50 y tantos segundos y demás, digamos, o 50 y tantos minutos y tantos segundos. Aquí directamente trabajamos con el valor que nos da la calculadora en grados directos, ¿ya? No lo vayas a tomar con todos los minutos y segundos al final de todo, porque no va con nuestros cálculos en este caso. No sé si te puede despejar esa duda. Bueno, no me está respondiendo. Espero que haya quedado clara esa duda. Ahora nos vamos al siguiente paso. Cuando ya tenemos los radios y los ángulos, nosotros debemos calcular las secciones tangenciales como tal para poder de una vez por todas finalizar con todos los datos necesarios y obtener la trayectoria. Siendo así, nosotros para obtener la sección tangencial 1 tenemos que a veces proyectarnos un pequeño triángulo, que puede ser imaginario si ustedes quieren o lo dibujan en su hojita. En este caso, como está dibujado, es un triángulo violeta, el cual inicia desde el punto 2 hacia el punto 3, trazándose una línea que forma la hipotenusa de aquel triángulo. También desde el punto 2 trazamos una vertical hasta intersectar con el desplazamiento 3 y desde ese punto una horizontal hasta chocar con el punto número 3. En este caso se nos forma un triángulo que tiene el ángulo de inclinación 1, tiene como cateto adyacente la diferencia entre TV de 3 y TV de 2, como también tiene el cateto opuesto que va a ser la variación de desplazamiento 3 menos aquello que no ocupo, que es la longitud del desplazamiento 2. Algo curioso que nosotros tenemos aquí es el dato de la TBD número 3, que en este caso, donde está, es de 6.200 pies. Cuando me llega a dar este caso, me da la alternativa de quizás comenzar a buscar una manera de poder, mediante ese dato, obtener un cateto, que en este caso vendría a ser el adyacente, y despejar la hipotenusa mediante una función trigonométrica. En este caso, el coseno del ángulo 1 me indica que va a ser igual al cateto adyacente, que es la variación de TV de 3 menos TV de 2, sobre la hipotenusa, que es la tangente 1. Si yo llego a despejar la tangente 1, esto va a ser igual a la variación de TV de 3 menos TV de 2 sobre el coseno del ángulo 1. Entonces, el TV de 2 ya lo conozco, o más dicho, el TV de 3 lo conozco, que es 6.200. El ángulo 1 lo conozco, que es 33.9. Pero no conozco la TV de 2. Esa es otra de las interrogantes que yo me puedo hacer. Pero aquí sucede algo curioso también, que si bien no la conozco, yo puedo calcularla. ¿Por qué? Porque ya dispongo de todos esos datos. Entonces, si no la conozco, pero puedo calcularla, lo puedo hacer para poder obtener el siguiente valor que necesito. Entonces, la TV de 2, según la trayectoria, es igual a la TV de 1 o KOP, que eran 1000 pies, más el radio, que era 1910 pies, por el seno del ángulo 1, que son 33.9 grados. Prácticamente les acabo de escribir aquí lo que está anotado,
Y eso da una TBD aproximada de 2065.3 pies. Por favor, alguien nos indica si este valor está correcto o hacemos la debida corrección. Está bien. Bien, entonces, con el TBD2 de 2065.3 pies, simplemente ahora nos toca reemplazar. Y decimos, la sección tangencial 1 es igual a la TBD3, 6200, menos la TBD2, 2065.3, dividido entre el coseno de 33.9, que es el ángulo 1. Y esto nos da aproximadamente 4981.5 pies. Por favor, verificamos si es que está bien. Correcto. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora que tenemos la sección tangencial número 1, nos faltaría por hallar la sección tangencial número 2. Y aquí igual hay algo particular que sucede, que vendría a ser de que, y me dio de datos la TBD4 y la TBD5, entonces yo conozco un cateto adyacente. También me dio de datos el desplazamiento 4 y el desplazamiento 5. Entonces conozco el cateto opuesto y lo único que debo despejar es la hipotenusa de este triángulo. Entonces, ya sea por coseno o por seno, voy a poder despejar la hipotenusa. Si yo trabajo por el seno del ángulo, en este caso 3, va a ser igual al cateto opuesto, que para mí es la variación de desplazamiento del punto 5 hacia el punto 4, y la hipotenusa es la tangente 2. O si trabajo con el coseno, voy a utilizar la variación de TBD, en este caso TB5 menos 4, sobre la sección tangencial número 2, que es lo que voy a despejar. Si ustedes se dan cuenta, los cálculos se han realizado con ambas funciones trigonométricas y en este caso para la sección tangencial 2, cuando se trabajó con el seno del ángulo 3, esto es igual al desplazamiento 5, 4003 pies, menos el desplazamiento 4, 3500, sobre el seno del ángulo 3, 64 grados, y esto dio aproximadamente 559 pies. Cuando se trabajó con la función coseno, la sección tangencial 2 era igual a la TB de 5, 6845 menos la TB de 4, 6600 pies. Sobre el coseno del ángulo 3, que son 64 grados, y también dio 559 pies. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cualquiera de las dos funciones me sirve. Lo único que llega a variar, vamos a llamarlo así, o a considerar, vendría a ser en un examen o algo así, la persona, ¿cuál ve la comodidad? Esa va a ser la variación que va a existir de un examen a otro. Por ejemplo, alguien va a querer trabajar con seno, otro va a querer trabajar con coseno, y también van a haber personas que van a querer trabajar con Pitágoras, que no va a estar mal. Por ejemplo, el que quiera trabajar con Pitágoras va a decir el cateto opuesto va a ser igual a la variación de desplazamiento 5 y 4, el cual es 503 al cuadrado, y eso le va a sumar el siguiente cateto adyacente, que en este caso son 245, lo va a elevar al cuadrado, y a todo eso le va a sacar una raíz cuadrada, y le va a salir 559 punto algo, seguro. Entonces, si nos damos cuenta, hay tres maneras distintas para poder hallar la sección tangencial número 2. Entonces, esto va a depender de cómo cada uno llega a encontrar una facilidad para poder resolver más rápido. Si hasta aquí alguien tiene alguna consulta, puede indicarla antes de irnos al ejercicio, o más dicho, al cálculo de trayectoria, para finalizar este ejercicio.
Bien, nadie dice nada, espero que se haya entendido. Nos vamos ahora con el cálculo de trayectoria como tal. En este caso, todo pozo que llegue a ser S modificado y doble construcción va a tener 5 puntos de análisis. En el punto número 1, que vendría a ser el punto donde rompemos la verticalidad y comenzamos la construcción direccional, tenemos un TBD, un MD y un desplazamiento. Como esta sección llega a ser totalmente vertical, la MD es igual a la TBD. Por lo tanto, ambas van a tener el valor del KOP. En este caso son 1000 pies. Luego tenemos el desplazamiento de la sección 1, que es de 0 porque estoy sobre una vertical. Luego, el punto 2 se presenta cuando llego a finalizar la construcción de una curva, para lo cual también existe una TBD, un desplazamiento y una MD. La TBD2 para este punto será igual al valor anterior, que es la TBD1 de 1000 pies, más el radio 1, que son 1910 pies, por el seno del ángulo 1, que son 33.9 grados. De esta manera, la TBD2 da un valor aproximado de 2065.3. Y si no me equivoco, esta TB2 la hemos calculado en el punto anterior para hallar la sección tangencial. Luego vamos a tener también el desplazamiento de esta misma sección, que es la sección 2. Y esta va a ser igual al valor anterior. Como el desplazamiento 1 era 0, no me importa, o no influye si lo coloco o no lo coloco. Pero lo que sí va a influir es utilizar el radio 1, que son 1910, por 1 menos el coseno del ángulo 1, 33.9 grados. Y esto da un valor aproximado de 324.710, los cuales coinciden con el valor dato, si no me equivoco. A ver, veamos. Desplazamiento 2, 324. En este caso, estamos en el número entero, solamente que hay una mínima variación con un decimal. No significa que eso esté mal. Bueno. Y por último, la MD2 para esta sección. La MD2 es igual a la MD1, que son 1000 pies, más el ángulo 1 que hemos calculado de 33.9 sobre la gradiente de construcción de 3 grados por cada 100 pies. Y este me da como resultado 2130 pies. Luego pasamos a el punto número 3. El punto número 3, en este caso, viene a ser el punto donde finalizamos la perforación de la sección tangencial. La sección tangencial número 3 es igual a la TBD2 más la tangente 1 por el coseno de este ángulo 1. La TBD3 entonces va a ser igual al valor de la TBD2 calculado anteriormente, 2065.3, más la longitud de la sección tangencial 1, 4981.5 pies por el coseno del ángulo 1, 33.9 grados. Dando como resultado una TBD3 de 6200 pies que coincide con el dato que nos proporciona el ejercicio. Bien. Luego, nos vamos a calcular lo que es el desplazamiento número 3. El desplazamiento 3 es de 324.7 pies más 4981.5, que es la longitud de la sección tangencial 1, por el seno del ángulo 1, 33.9 grados. Y nos da un resultado de 3103.1 pies. Por último, tenemos la MD3 para esta sección, que es igual a la MD del punto anterior, 2130 pies, más la longitud de la sección tangencial 1, 4981.5 pies, dando como resultado una MD3 de 7111.5 pies. Si hasta aquí no hay consultas, podemos continuar. Bien, pasamos al punto número 4. En el punto número 4 también tenemos una TBD, un desplazamiento y una MD.
Por lo tanto, la TB de 4 va a ser igual al punto anterior, que es la TB de 3, más el radio de la sección número 2, que en este caso es, o el ángulo 2, más bien dicho, que es de 1146 pies por el seno de la variación de ángulos. En este caso, el seno del ángulo 3, 64 grados, menos el seno del ángulo 1, 33.9. Da como resultado una TB de 4 de 6.590.8 pies. Luego tenemos un desplazamiento 4, que es igual al desplazamiento 3 de 3.103.1 pies, más el radio 2 de 1.146 pies por la variación del coseno del ángulo 3, 33.9, el coseno del ángulo 1, 33.9, menos el coseno del ángulo 3, 64 grados, dando un desplazamiento para esta sección 4 de 3.551.9. Aquí nosotros hemos calculado los valores, ¿cierto? Pero también me los otorgó como dato. Entonces vamos a verificar qué tanta variación existió. Por ejemplo, la TB4 6.590.8 y el desplazamiento 4 3.551.9. Veamos nuestros datos. La TB4, que en este caso era de 6.600 pies de dato y yo calculé 6.590.8. Estamos hablando que una variación de 9 pies. Y en este caso el desplazamiento 4 es 3.500 y el valor resultado era 3.551. Es una variación de 50 pies. Entonces, estas variaciones se llegan a presentar en ciertas ocasiones por efectos de que o tenemos ángulos redondeados o si no, también los valores de los radios que consideramos son redondeados. Entonces a veces llegan a afectar, si ustedes se dan cuenta, aquí con menos 9 pies y aquí con más 50 pies. Pero esto va a ser algo normal, ¿no? Entonces vamos a darle un margen, no sé, de 50, 60 pies de tolerancia para las prácticas que ustedes realicen, ¿ya? Ahora, la variación, cuando ustedes vean que en lugar de ser 3.500, o sea, 3.800, 3.900, ahí sí alármense, porque quizás algún valor anterior ya está mal. ¿Bien? No sé si hasta ahí quedó clara esta duda, por favor. Sí, quedó claro. Ya, gracias. Y nos vamos a la MD4. En este caso, la MD4 o la profundidad medida número 4 es igual a la MD anterior de 7.111.5, que es la MD3, y a esta le sumamos el valor del ángulo 2, 30.1 grados, sobre la gradiente de 5 grados por cada 100 pies. Y nos va a dar como resultado una MD4 de 7.713.5 pies. Luego, al finalizar todos los cálculos de esta sección, vamos a pasar con el punto número 5. En el punto número 5 también tenemos que calcular una TBD, un desplazamiento y una MD. La TBD 5 va a ser igual al valor anterior, que es la TBD 4, 6.590.8, más la sección tangencial 2, 559 pies por el coseno de 64 grados. Y esto va a dar un resultado de 6.835.8 pies. Luego vamos a tener el desplazamiento número 5. El desplazamiento 5 va a ser igual al valor anterior, desplazamiento 4, que son 3.551.9, más la sección tangencial 2, 559, por el seno del ángulo 3, que es 64 grados. Y me va a dar como resultado 4.054.3 pies. Y por último, la MD5 es igual a la MD4, 7.713.5, más la longitud de la sección tangencial 2, 559, y me da como resultado una MD5 de 8.272.5 pies. Si ustedes realizan la misma comparativa de TBD5 y desplazamiento 5, el desplazamiento 5 sigue arrastrando esos 50 pies de diferencia por el punto anterior, y también la TBD5 de seguro está arrastrando
alguna diferencia inferior, ¿no? Que en este caso era, vamos a ver cuánto es ese valor. La TBD de 5 es 6.845 y luego era 4.003. En este caso 6.845, o sea, seguimos arrastrando esos 9, 10 pies de diferencia en la TBD y tenemos los más 50 pies en el desplazamiento 4. Pero como les decía, a modo de práctica, en este caso a nosotros no nos va a afectar mucho. Si hasta aquí alguien tiene alguna consulta, por favor puede indicarla. Y vuelvo a consultar. Alguien intentó ir resolviendo algunos de estos ejercicios a modo de practicar, los que se encuentran en el documento PDF que les proporcioné en el Classroom, o no. Todavía no lo hicimos. Una consulta, Gerardo. ¿Escuchó? Por ejemplo, que recién entré, esta tarea del ejercicio, ¿hasta cuándo te lo podemos enviar? No, no es para mí, ¿ya? No, eso quiero dejar claro. No es para que me lo presenten para mí, sino son ejercicios para que ustedes practiquen. Y la siguiente clase me digan, mira, intenté resolverlo y me quedé aquí, no sé cómo avanzar. Entonces ahí ya despejamos aquella duda, porque prácticamente esto vendría a ser el avance de la parte de trayectoria. No sé si va a entrar con el ingeniero a la parte de planimetría en su primer parcial. Entonces es por eso que conmigo hacen ejercicios 2, 3 y ya se llevaban unos 2 para tratar de resolverlo. Y en caso de que tengan dudas o decir, llegué hasta este punto, ¿cómo puedo avanzar? Poder despejar esa duda. Ah, ok. Otra consultita más. Como el examen el próximo sábado, ¿vamos a dar examen con vos? El siguiente sábado ya es el examen. Creo que el 6 El 6 de noviembre, ¿No? Gerardo. Entonces tenemos 2 sábados. es exactamente. Sí, tenemos 2 sábados. No, conmigo van a dar un práctico final nada más. ¿Ya? Ese práctico final, ¿qué va a incluir? Va a incluir todo lo que se avanza en la materia. En este caso va a haber trayectoria. Cuando vean que va a ser un ejercicio, bueno, en la segunda parte vamos a avanzar a arrastre. Y se van a dar cuenta de qué. De que arrastre, para ser iniciado, tiene que calcularse sí o sí trayectoria. Entonces, de esta manera, nosotros, o bueno, en el práctico se dan cuenta que no les voy a decir trayectoria, sino directamente le voy a dar arrastre porque trayectoria ya está incluido. Y también le voy a dar quizás una planilla de survey o algo así para que puedan realizar los cálculos, dependiendo el avance del ingeniero. Más o menos él hasta qué tema indicó de que iba a ser el avance este semestre. El primer parcial creo que era del 1 al tema 5. Ya, Sí, a ver, eso ya. vemos. Quizás no es difícil. Bien, por ejemplo, el ejercicio de la práctica, el ejercicio práctico número 1 que ustedes tienen, no nos da la parte textual, o bueno, traté de no darles la parte textual y simplemente darles los datos en la gráfica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el KOP en este pozo doble construcción vendría a ser 3.900 pies, la primera gradiente 2.8 grados cada 100 pies, también tenemos de dato el radio 2, 1081 pies, el ángulo 2 como tal de 27.5 grados, el desplazamiento en el punto 3 de 2.966 pies, la TBD en el punto 4, 9.679 pies, y el desplazamiento número 4 de 3.331 pies. Existe una variación de desplazamientos, fíjense, que se va a presentar en este cateto. Y este cateto de este triángulo es la variación de desplazamiento 5 menos desplazamiento 4. Y es de 118.3 pies. También me da la TBD número 5, que es de 9.750 pies. Con todos los datos que hemos sacado de la gráfica, iniciamos los cálculos. En este caso es en los radios en base a las gradientes, que en este caso el radio 1 es 180 grados sobre pi por la gradiente de la primera curva, que era 2 grados cada 100 pies, y da como resultado 2046.3 pies. Algo curioso es de que en la segunda curva no me da la gradiente, me da el valor del radio, el cual es de 1081 pies. Pero yo les pregunto,
¿En algún punto de trayectoria yo debo conocer la gradiente de construcción de una curva o no es necesario? Es necesario para MD4. Correcto, es necesario. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo llevar esa gradiente, como ha dicho, ese radio a gradiente. A través de la misma fórmula radio igual a 180 sobre pi por DLS, voy a despejar la gradiente y voy a decir que esto es igual a 180 sobre pi por el radio número 2. Y esto va a ser igual a 180 grados sobre pi por el radio 2, 1081 pies. Y esto va a dar como resultado 0.053 grados por cada pie. Pero no nos olvidemos de que las gradientes son por cada 100 pies, no por cada pie, ¿cierto? Entonces yo voy a multiplicar por 100 y voy a tener una gradiente de 5.3 grados por cada 100 pies. Por último, el ángulo número 3, pues bueno, lo vamos a hallar de la misma forma de siempre. Tenemos la variación de desplazamiento en este caso y tenemos de dato también las TBD 4 y 5. Entonces, mediante la función tangente, cateto opuesto, variación de ambos desplazamientos, que es 118, sobre la variación de TBD, que es el cateto adyacente, y hacemos el respectivo reemplazo, y da un valor de 59. Siguiente punto, despejar el ángulo 1 con la fórmula larga, que ya habíamos hecho anteriormente y sabemos utilizar, porque ya conocemos desplazamiento 4, TBD 4, radio 1, radio 2, ángulo 3 y KOP. No tenemos inconveniente para realizar los cálculos. Una vez realizamos el reemplazo, obtenemos un valor de 31.5 grados. Y en este caso, el ángulo 2 para nosotros fue un dato, ¿cierto? 27.5. Pero también algo característico de este pozo es de que el ángulo 2 es igual al ángulo 3 menos el ángulo 1. Si yo conozco el ángulo 1 y conozco el ángulo 2, ¿puedo conocer el ángulo 3? Sí, de esta fórmula simplemente la despejo. Y digo, el ángulo 3 va a ser igual a, o corrijo, a ver, sí, el ángulo 3, está bien. Entonces, no, va a disculpar, soy yo el que me estoy confundiendo. En este caso, hay un cálculo que ya hicimos aquí que era 59 grados, ¿sí? De ángulo 3. Entonces, como tenía el ángulo 2 de dato, aquí ya tenía una alternativa que era ¿cuál? O trabajaba el ángulo 1 con la fórmula larga o por simple reemplazo del ángulo 2 es igual a 3 menos 1, despejaba el ángulo 1 y yo iba a poder decir ángulo 3 menos 2. Y esto es igual a el ángulo 3 de 59 grados menos el ángulo 2 de 27.5, que era un dato, y me da 31.5, lo que coincide con el trabajar con la fórmula larga. Si se dan cuenta, dos maneras para hallar el mismo valor. Simplemente a veces es analizar los datos y ver la manera más práctica de poder obtener un valor que me falte. Bien. Luego, las secciones tangenciales, como ya habíamos visto en este caso, la sección tangencial en la parte inferior de la sección, en este caso la sección tangencial 2, es la hipotenusa del triángulo que ya hemos manejado anteriormente. Entonces, ya sea por función seno o coseno, podemos despejarlo o tenerlo. Luego, para la sección tangencial número 1, si ustedes se acuerdan, en el ejercicio anterior teníamos como dato la TBD 3. Entonces, yo tenía que calcular la TBD 2 y en base a eso determinaba el cateto adyacente, ¿cierto? En este caso, yo conozco el desplazamiento 3 como dato. Entonces, si yo calculo lo que viene a ser el desplazamiento 2, ya puedo obtener el cateto opuesto. Y mediante la función inversa, que vendría a ser, mediante una función trigonométrica que me relacione el cateto opuesto con la hipotenusa, yo trabajaría con el seno. Entonces, el seno del ángulo va a ser igual al desplazamiento 3 menos el desplazamiento 2 sobre la hipotenusa, que es la tangente 1. Despejo la tangente 1 y ya puedo realizar el cálculo de esa sección. Y una vez con ese cálculo, prácticamente trayectoria es reemplazar, como ya habíamos visto antes.
Prácticamente estas son todas las pautas que les estoy dando, ¿no? Para resolver, o para que lo vayan resolviendo. Después la forma de trayectoria simplemente va a ser reemplazar datos. ¿Y en qué varía el ejercicio anterior con este? Que prácticamente también es doble construcción, pero tiene una terminación en sección horizontal. En este caso, primero veamos. Me da un KOP 4500 pies, me da una gradiente de 5 grados cada 100 pies para la curva superior, me da un desplazamiento 2 de 849 pies, me da un desplazamiento 4 de, o un desplazamiento 3 de 4230 pies, y una gradiente de la segunda curva de 12 grados cada 100 pies. Adicional me da una sección horizontal. Y aquí va a entrar un concepto muy importante, que creo que se los indiqué en su momento, o si no se los indiqué, lo voy a indicar ahora. Tenemos un plano cartesiano, ¿ya? O nosotros conocemos eje XY, ya lo que quieran. También nosotros, cuando tenemos este tipo de datos, ¿qué es lo que nosotros decimos? Por ejemplo, tenemos por lo general 0 grados, 90, 180, 270, 360, ¿cierto? Como nosotros siempre perforamos desde un punto y comenzamos a construir, nuestro 0 se encuentra aquí. Luego aquí vamos a tener 90 grados, cuando llegamos a completar prácticamente parte de esta circunferencia, esta parte. Entonces, cuando nosotros estamos perforando, ¿qué es lo que sucede? Inicialmente comenzamos construyendo lo que nosotros vemos, no sé, unos 30 grados, que vendría a ser más o menos aquí, y de ahí partimos y decimos el radio, ¿cierto? En la parte inferior volvemos a construir con el otro ángulo otros 20 grados, vamos a suponer. Tenemos el radio 2. Radio 2. Bueno, ya. No se entiende, pero ya. Aquí tenemos radio 2. Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros llegamos a tener prácticamente este tipo de curvas? Si nos damos cuenta, nosotros estamos terminando con una sección de esta manera. Llegamos a este punto y nos vamos así. Bueno. Nos vamos así. Estamos manteniendo todos los 90 grados que hemos construido. ¿Ya? Cuando esto suceda, ¿qué es lo que va a pasar? O cómo debemos interpretar nosotros. Nosotros vamos a interpretar que el ángulo 1 más el ángulo 2 que generamos forma lo que nosotros conocemos como los 90 grados, que hace rato les acabo de deducir o de indicar. Bien, a partir de esa sumatoria de 90 grados, nosotros podemos decir de que ángulo 1 más ángulo 2 es igual a 90 grados. Y eso va a corresponder ¿a quién? Al ángulo 3. Por eso es que la sección número 3 termina con 90 grados de inclinación. Y eso es horizontal totalmente. Por lo tanto, esa sección horizontal de 400 pies para nosotros vendría a ser la longitud desde el punto 4 hacia el punto 5. Entonces, como siempre, iniciamos con cálculos de radios, iniciamos con cálculos de ángulos. En este caso, como tenemos el desplazamiento número 2, trazamos una línea vertical hacia arriba, chocamos con el radio y comenzamos a deducir con el pequeño triángulo. Obtenemos un ángulo de 75 grados y como nosotros sabemos de que al terminar en sección horizontal son 90 grados, nosotros vamos a decir que el ángulo faltante, que es el ángulo 2, es la diferencia de 90 menos el ángulo 1, que son 75, me da como resultado 15 grados. Y pues prácticamente aquí no hay sección tangencial número 2, simplemente es una horizontal. Lo único que nos faltaría por hallar vendría a ser la sección tangencial 1, la cual es igual a... comenzamos a triangular como siempre, en este caso desde el punto número 2, chocamos hasta el desplazamiento 3, luego el desplazamiento 3 hacia el punto 3,
Y luego, al unirse con el punto 3, tenemos el triángulo, la inclinación 1, y pues nuestro dato era el desplazamiento 3 de 4.230. Como también tenemos el desplazamiento 2 como dato, ya obtenemos el cateto opuesto. Función trigonométrica que me relaciona cateto opuesto con hipotenusa, el seno. Por eso es que tenemos seno de ángulo 1 es igual variación de desplazamiento sobre sección tangencial 1. Y de ahí despejamos la sección tangencial 1 y obtenemos el resultado que son 3.500.3 pies. Y de ahí procedemos a calcular todo lo que viene a ser trayectoria de pozo para un doble construcción. Y aquí no nos va a afectar en nada por más de que sabemos que el ángulo 3 es 90 grados con los resultados. O sea, de que no se vayan a preocupar. Y si ustedes se dan cuenta de algo, ustedes en el punto número 4 donde finaliza la curva ya no hay más crecimiento con respecto a la vertical. Por lo tanto, la TV de 4 va a ser igual a la TV de 5. Y eso se va a verificar al momento de calcular. Por ejemplo, la TV de 4 son 6.529, la TV de 5 también, porque el coseno de 90 grados es 0, no me va a afectar. Lo que sí se incrementa en este caso es el desplazamiento, porque como va sobre la horizontal, va creciendo, y también se incrementan las MD. Y esa sería prácticamente, serían las pautas rápidas para que puedan resolver estos dos ejercicios. No sé si alguien tiene alguna otra duda o consulta. Yo escucho. Creo que no hay consultas. ¿O hay más consultas? ¿Alguien tiene una consulta? ¿Se entendió bien? Está todo ok. Ya. Bien, entonces jóvenes, esos dos van a quedar como tarea, estos dos ejercicios.